Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Benjamín. Me conoces como el hermano Benjamín. Me da mucho gusto que el día de hoy me escuches. Este es un trabajo complejo al que le daré lectura. Lo leyó por primera vez nuestro querido hermano Alfredo Lara hace algunos ayeres. Y les doy mi palabra, que no hay un trabajo tan increíble como este que he leído, por razones que explicaré al terminar su lectura. Yo les recomiendo estar en un lugar tranquilos, cómodos, quizá con una buena copita, un quesito o algo para acompañar. Relájense, disfruten esta lectura. Es para ustedes. Los 12 trabajos de Hércules. Introducción. Para conocer el universo, hay que conocerse a sí mismo. Para comprender nuestro entorno, el cómo y por qué suceden las cosas, hay que comprender que todo lo exterior y tangible es un símbolo de las fuerzas creativas internas e intangibles. Lo de adentro de nosotros es la correspondencia de lo que hay afuera. He escogido los 12 trabajos de Hércules porque son una guía para el aprendiz de masón, que si bien no es una receta de cocina, sí proporcionan una luz de qué tipo de trabajos se han de realizar para llegar al conocimiento verdadero. Todo el proceso por el cual pasa este héroe no es más que una transmutación de lo terrenal, de lo mundano, a una elevación superior. Nace como humano, muere como héroe y renace como Dios. Cada uno de nosotros somos un Hércules en potencia e iría más allá. Somos un Dios en potencia. Pero hasta que no se toma conciencia de que lo somos, de cuáles son los miedos a vencer, con qué herramientas se cuenta, no se está listo para iniciar los trabajos, aquellos que nos permitan tener el control de las fuerzas naturales de la naturaleza humana, esos que permitan escuchar la voz interior y de esa forma comenzar a elevarse sobre la materia, hasta que gradualmente el Dios oculto pueda ser visto en el hombre y en el universo. Durante su vida mundana, o diría yo, profana, aprendió a conducir su carroza, a usar las armas, a montar, e incluso se dice que a cantar y a tocar la lira. Se dice que sabía astronomía y filosofía. Todo lo anterior es el aprendizaje que hoy puede tener y está al alcance de cualquiera. Es el necesario para sobrevivir en este plano terrenal hasta la muerte, y con ella desaparecer en los tiempos. Sin embargo, Hércules no se conformó con solo tener esas cualidades, sino que buscó la forma de trascender a la mortalidad. Es importante destacar que cada una de las batallas que tiene son con la finalidad de transmutar una cualidad negativa por una positiva o viceversa, o incluso aprender a controlar a ambas para utilizarlas en el momento oportuno y de forma consciente, impidiendo que se actúe sin ningún sentido. Desarrollo. Hércules para los romanos y Heracles para los griegos. Hijo nacido de un padre dios, Zeus, y de una madre terrenal. Un simbolismo que nos deja ver una naturaleza dual, en este caso lo terrenal y lo espiritual. Desde antes que Hércules comience con sus trabajos, se ve ya el simbolismo que guarda para el iniciado. En su juventud se dedica a cortar narices y orejas, a armar ejércitos y combatir con ellos, a satisfacer sus ansias sexuales, y todo lo hace solo con la finalidad de satisfacer los deseos. De la misma forma que se actúa en el mundo profano, del hacer por hacer, sin detenerse en ningún momento a pensar sobre las acciones y lo que con ellas ha de venir. La de satisfacer unos deseos para dar paso entonces a querer satisfacer a los que siguen, elevándose estos en un movimiento helicoidal, que cada vez exigen más, y si alguno no se satisface, da paso entonces a la frustración, al enojo, a la violencia física. Se puede convertir en verborreas interminables y vituperios, que se lanzan haciendo objeto de la ira todo aquello que se atraviesa en su camino, y que en Hércules llega incluso a asesinar a sus propios hijos.
Se dice que fue en un momento de locura, pero es solamente el creer que aislándose, haciendo a un lado a quien no comparte los mismos objetivos e ideales, es como se puede seguir en el camino a la verdad, y no se da cuenta que está sacrificando todo y a todos con tal de desarrollar el espíritu individual, despreciando el enriquecimiento de pensamiento que da la convivencia con los seres que te rodean. He aquí entonces al egoísmo en todo su esplendor. Es por este vicio que es entonces necesario realizar los trabajos con la constancia y ardua disciplina para continuar en la búsqueda del camino de la verdad. En los momentos previos a que el héroe comience los trabajos, los dioses quisieron pertrecharlo. Minerva le dio una túnica, símbolo de la vocación. Vulcano le dio una coraza de oro, que capacitaba al aspirante para emprender los 12 trabajos y seguir adelante sin amedrentarse. De Neptuno recibió 2 caballos, la naturaleza emocional, que representan la capacidad de ser arrebatado, ya sea por una línea de pensamiento o por una reacción emocional. De Mercurio recibió una espada, símbolo de la mente que divide en pedazos, separa y destruye. Y Apolo, el mismo dios Sol, le dio un arco de luz y una flecha, simbolizando la capacidad de ir rectamente a la meta, símbolo también de esa penetrante iluminación, que como una flecha de luz podría iluminar la oscuridad de su sendero cuando fuera necesario. Y sin embargo, aun con todas estas herramientas que le habían sido concedidos, él se internó en el bosque y regresó con un garrote, porque aunque todos los presentes eran muy útiles, a primera vista, él no sabía aún cómo usarlos y prefería abrirse camino solo con lo que él sabía y podía usar, la fuerza de voluntad. Y es así como comienza entonces los trabajos. El león de Nemea, hijo de Tifón, y el perro de Orto. El primer monstruo podía imitar las voces de todas las bestias, y el segundo, simplemente su aspecto y ladridos eran los que generaban el temor. El león, resultado de las 2 bestias anteriores, tenía un aspecto imponente que causaba pavor. Tenía un rugido que paralizaba a todo aquel que lo escuchaba. Su piel no podía ser atravesada con ningún arma hecha por el hombre. Fue el azote de muchas personas que murieron en sus fauces. Es así que Hércules lo buscó y acorraló en su cueva de 2 salidas. Lo aprisionó y asestó un golpe fulminante en el hocico del animal. Este trabajo nos da cuenta de cómo se puede causar miedo, temor o incluso desprecio a los demás a partir de la soberbia, de ejercer una falsa autoridad a partir de gritos y amenazas. El cómo uno mismo puede ser intimidado por posturas o voces que creemos amenazantes y que impiden el actuar. Las cuevas son una dualidad, el bien y el mal, el trabajo y la holgazanería. No importa en qué condición se esté, pero esos miedos y temores pueden surgir en cualquiera de esos 2 estados. Es decir, se puede ser una persona trabajadora u holgazana, pero soberbia. La forma que se ejerce es a partir de la palabra, y por ello es necesario callar, y en todo caso, no hacer caso de las palabras que se nos dicen con la finalidad de infundir temor. En este primer trabajo se empieza por tener una primera conciencia, de darse cuenta sobre lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, sobre lo que me rodea. La transmutación que este trabajo nos indica es la del orgullo y la soberbia por la naturalidad, el honor y la sencillez de nuestras palabras, y actuares que resultan de la satisfacción del bien hacer, del bien ser en la búsqueda de la verdad, y que solo se consigue con la fuerza de voluntad. El segundo trabajo, la hidra de Lerna, un animal con aspecto de dragón, con gran cantidad de cabezas. Se dice que para vencerla, Hércules la buscó en las cavernas y le lanzó flechas de fuego para hacerla salir. Una vez descubierto, el animal salió y se abalanzó contra él. Trató de cortar sus cabezas, pero una vez que cortaba una de ellas,
De inmediato salía otra igual de peligrosa. Entonces la levantó manteniéndola alejada de la tierra, de donde obtenía su poder. Entre más cerca está de la luz, más rápidamente morirán sus cabezas, menos una que era la principal, que tenía una parte de oro. Esta tarea nos dice que debemos buscar en nuestro interior aquel monstruo escondido en nuestros pensamientos. Ese que puede desatarse en cualquier momento en forma de un furor terrible, inesperado y desconocido, causando estragos a nuestro alrededor. Destruir incluso a las personas de las que nos rodeamos, a nosotros mismos. Todas las cabezas son los pensamientos que llegan uno tras otro, y por cada uno que eliminamos surge uno igual de incontrolado que el anterior. De esos pensamientos podemos encontrar el sexo, satisfacer la necesidad de la carne, el contar con la posesión de bienes a costa de lo que sea y quien sea, que nada son más que materia y nosotros estamos en búsqueda de sublimación de la materia en espíritu. El miedo aquel que inhibe la acción, que impide el actuar y el seguir en la búsqueda de la verdad. El divisionismo que impide ver a la unidad, la crueldad al ver a otros sufrir, incluso bajo la mentira de hacerlos libres. Todos son vicios o deseos enfocados a satisfacer el plano inferior del ser humano. El encontrar a este monstruo es el saber que está ahí, es saber de lo que somos capaces. Solo lo podemos descubrir con la luz que nos da la meditación, de empezar a conocernos a nosotros mismos, y que ese conocimiento nos puede llevar a dos cosas. La primera, precisamente a destruir, a entregarse a la animalidad inherente que tenemos, o por el contrario, destruir esa animalidad y tomar solamente de ella ese oro escondido que se puede utilizar en el momento que se requiera, que es la fuerza última para la consecución de un fin específico. El jabalí berimanto, una bestia más, era un animal que asolaba los campos. Debía conservarlo vivo. Si aplicaba la fuerza, podía matarlo, y si no la aplicaba, corría el peligro de ser herido por los colmillos. Este trabajo es la alegoría de vencer la hipocresía y la ambición. Para ello no se requiere de la fuerza, sino más bien de la inteligencia. El mantener vivo al animal y llevarlo vivo ante Euristeo es el símbolo de cómo el espíritu comienza a dirigir al cuerpo y lo lleva sin mayor problema al sitio donde sea necesario. Este trabajo lleva una historia adicional, y es la muerte de los centauros Quirón y Folos. Ambos son símbolos de la transformación, ya que son mitad animal, mitad espíritu. Con el homicidio hay un retroceso. El asesinato se da al perder la conciencia espiritual y embrutecerse con el vino que bebe. Es por ello que al atar al jabalí es la necesidad de contener esa brutalidad que puede ocasionar que los trabajos que se han realizado puedan tener un severo retroceso. El mantener vivo y amarrado al animal es el símbolo de ese animal que tenemos cada uno de nosotros en nuestro interior, que es necesario controlar y amarrar, y que en cualquier momento puede ser necesario soltar. La cierva de Cirene. Una vez más vemos la dualidad. En este caso, el animal representado por el cuerpo de la cierva y la espiritualidad que llega a la cabeza a partir de los cuernos de oro. Hércules la persigue durante un año y logra capturarla. Es un trabajo que más que fuerza requiere constancia, el no abandonar la empresa. Es la alegoría del control personal sobre la fuerza. Los pensamientos que ahora se tienen son resultado de estar en contacto ya con el mundo espiritual y por ende el cuerpo es más dócil y responde fácilmente. Ya no es el animal embrutecido, sino uno que aspira a subir las montañas del conocimiento que cada vez son más altos y que conllevan el riesgo de caer nuevamente. La cierva tenía los cascos de bronce, lo cual significa que no importa el largo caminar que signifique el subir las montañas del conocimiento, en esas desde las cuales se ve el mundo terrenal. Con los cascos de bronce se puede subir y escalar con mayor facilidad, siendo muy resistentes para su andar. Es decir,
el conocimiento es cada vez más sencillo de obtener o más rápida su comprensión. Los establos de Augias. La leyenda cuenta sobre un rey con establos donde encerraba 300 toros negros con patas blancas y otros tantos blancos con manchas rojas. Los establos no habían sido limpiados durante 30 años y el hedor que se esparcía por toda la comarca era inmenso. La cantidad de estiércol era tal que impedía la labranza de los campos y cobraba la vida de las personas por el hedor que generaba esa inmundicia. El trato es el siguiente: si lograba limpiar los establos en un día, le darían un novillo como regalo, y accedió. Al observar la existencia de dos ríos, la idea llegó a la mente. Entonces rompió en dos los muros de los establos. Desvió los cauces de los ríos, y estos limpiaron por completo lo que durante muchos años se había dejado de hacer. Acudió entonces a cobrar su novillo. Sin embargo, fue despedido con el argumento de que el trabajo lo había hecho el agua y no él. Sin protestar, se fue de la ciudad. Este trabajo nos muestra la presencia de la dualidad con los dos ríos, que al unirnos nos da un tercer estado, que es la limpieza de las tierras para que nuevamente se puedan sembrar las semillas. Es la combinación de la inteligencia con la fuerza, y entre ambas se logra obtener un resultado benéfico, no solo para uno mismo al ver la obra completada, sino también para un bien común, y que al retirarse sin una paga material es símbolo de la satisfacción del trabajo bien hecho. Las aves de Estinfalia. Es también un trabajo de la mente. Las aves son emblemas de los pensamientos que vuelan, que vienen y van. Son aquellos que han sido creados a partir del proceso de transmutación y que se piensa que son la verdad. Son esas aves que al volar tapan la verdadera luz del sol y que por lo tanto pueden impedir que continuemos con nuestro crecimiento, con nuestra asunción por la montaña. Las aves tienen alas, picos y garras de bronce, símbolo de la resistencia, y que por lo tanto las flechas no pueden atravesarlas, y para ello es necesario pensar el cómo deshacerse de ellas, y la respuesta está a la vista. Y sin embargo, no es sencilla. Es combatir el bronce con bronce. Esos conocimientos que se tienen sobre la verdad, no es necesario andarlas divulgando ni tratando de convencer a nadie de ellos. Esos sólidos conocimientos que se tienen deben ser guardados con un riguroso silencio. Si queremos darlos a conocer y convencer a otros de ellos, entonces comenzarán a convertirse en sombras para ellos y para nosotros al ver que no tienen un interés o dudan de ellos. Y de la misma forma nos harán dudar e incluso negar de ellos, perdiendo nuevamente de vista la luz que ya estaba sobre nosotros. El toro de Creta. El toro blanco que debe atrapar a Hércules. Es el trabajo espiritual constante que se debe tener. Es el control de la testarudez, de la necedad de querer que todos vean lo mismo que uno ve y que uno hace, y que debe ser transmutado en paciencia, en tenacidad, en la fuerza de continuar los trabajos, aun siendo pesados y fatigosos. Las yeguas de Diomedes. Las yeguas representan la característica indómita que tienen los pensamientos, que si no se controlan, corren desbocados estrellándose en cualquier parte, y que si no se controlan, pueden revertirse contra su mismo creador. Es por eso que deben ser controlados fuertemente, sin dejarlos nunca que salgan si no tienen un fin específico. Estos pensamientos desbocados pueden salir en palabras, y estas son derivadas del conocimiento ya adquirido, y que si no se utiliza con fines nobles, pueden causar daños tremendos, pues la palabra es el origen de los hechos, es la que puede abrir o cerrar puertas, es la que puede facilitar el camino o truncarlo. Las palabras son la fuente de los malentendidos y las disputas. De ahí que los pensamientos deben ser controlados antes de materializarse en palabras. El cinturón de Hipólita, la reina de las Amazonas, adoradoras de la luna y de la guerra. Mataban a los niños y preservaban a las mujeres. El cinturón, símbolo del amor y del sacrificio, es ofrecido a Hércules,
pero él, desconfiado por la facilidad para obtenerlo, asesina a Hipólita. Este trabajo revela lo contradictorio que serán los trabajos. La creadora de la vida genera la muerte. Es el ciclo continuo de la generación. Este tercer elemento se suma ya a otros dos que se tenían anteriormente: la fuerza, la inteligencia y ahora el amor para realizar las obras. Pero este amor debe ser desinteresado y no forzado. Si esto no fuese así, las obras pueden precisamente generar la muerte. El ganado de Gerión. Para llegar al lugar donde está el ganado, le es proporcionada una copa de oro y sobre ella viaja en el mar. Alegoría que ya cuenta con la sabiduría necesaria para poder conducir a otros. El rebaño es la humanidad que se encuentra controlada por un monstruo de 3 cabezas. Una es la moralidad, otro la mentalidad y una más la física. En estos 3 planos se encuentra esclavizada la mayor parte de la humanidad. Gerión es rápidamente exterminado por una flecha que le atraviesa los 3 cuerpos. Es decir, se puede tratar de despertar a otros y quererlos traer hacia la luz. Sin embargo, y es los problemas a los que se enfrenta Hércules con la conducción del ganado de regreso, no todos quieren esa luz. Unos más prefieren seguir como están, y el esfuerzo que se requiere es en demasía. Sin embargo, el esfuerzo bien vale la pena cuando se logra llevar a un buen puerto alguna de esas reses, pues significa que habrá quien acepte como un bien el ser conducido hacia el camino de la luz. Un aspecto a resaltar en este trabajo es que al momento de llevarse el ganado, el pastor que lo cuidaba pidió clemencia para no ser exterminado, y así fue. Este pastor es símbolo de la mente, pues no se puede concebir a una persona que quiera luz y no cuente con el pensamiento necesario para recibir la luz. Las manzanas de las Hespérides. El árbol de las manzanas estaba situado en la base del monte Atlas y era resguardado por una serpiente de 100 cabezas. Este trabajo vuelve a referirse al trabajo que debe de hacerse para que lo espiritual venza lo material. Las manzanas son alegorías del conocimiento, y este es proveniente de materializar los pensamientos. La serpiente es el símbolo precisamente de la materialización. Sin embargo, la materialización de los pensamientos deben ser transmutados en sabiduría. Si solo obtenemos conocimiento, entonces se continúa viviendo en el mundo inferior. Pero si logramos la comprensión de cómo aplicar los pensamientos, entonces sabemos cómo lograr las metas propuestas y pasar a un plano superior, que es la sabiduría. La prisión de Cerbero. Hasta que controló su materialidad, sus pensamientos, logró vencer sus pasiones y sus vicios. Es como puede llegar entonces bajar al Ares y traer de la muerte a la vida a aquellos que están encadenados en ese lugar. Es llevar la luz a la oscuridad. Es la maestría que puede permitirse bajar a las tinieblas y caminar en ellas sin temor. Los fantasmas de lo que venció en otros trabajos pueden aparecerse, pero ya no son más que imágenes incorpóreas que no causan temor alguno. Si fueron vencidas una vez, pueden volver a ser vencidas, pero ninguna se atreve a atacar a su vencedor. Incluso se muestran sumisas ante su presencia. El propio Ares lo reconoce como su igual. Sin embargo, uno es la luz y otro la oscuridad. El perro, que es la representación del miedo y que ladra amenazante en el infierno dispuesto para el ataque, es rápidamente sometido por la fuerza, que alegóricamente hablando es la voluntad. Conclusión. Los 12 trabajos me enseñan que como aprendiz estoy iniciándome en el camino del dominio del instinto animal y de los pensamientos, que me he de enfrentar con los vicios que tengo, que primero debo aprender a controlar lo material y que para ello las primeras batallas deberán ser enfrentadas con la fuerza y con la constancia, y que una vez que logre identificar y controlar mi parte material, entonces deberé comenzar con los trabajos que me permitan controlar y saber el cómo utilizar la inteligencia. La fuerza y la inteligencia me ayudarán en los trabajos que así lo requieran. Estarán presentes también la belleza y el amor. Así la fuerza será el motor que mueva las acciones, la inteligencia las que las dirija.
la belleza las que las materialice, y el amor el que le dará el sentido, un para qué. Cuando mínimo estas 4 características se unen en una obra, puedo decir que el resultado será perfecto, porque la generación continúa con estos elementos. Irá contribuyendo con partecitas que irán construyendo la obra final. Pareciera fácil al decir estas palabras: fuerza, inteligencia, belleza y amor, pero cada una de ellas se pueden ver enmohecidas por los vicios, por deseos que las hagan transmutar en sus contrarios: la debilidad, la estupidez, lo horrendo y el odio, y que son palpables en todo momento en el mundo profano. Este esbozo me hace cuestionarme nuevamente en el cómo trabajo, y hasta ahora ha sido a diestra y siniestra, sin un orden. Quizás he trabajado con una constancia y con algo de fuerza, pero que han sido malgastadas precisamente por no llevar una disciplina. Me doy cuenta que ni siquiera he comenzado verdaderamente los trabajos que quiero realizar, que la pereza, la duda y el miedo son obstáculos que se me presentan como primeros enemigos a vencer, y que hasta ahora me han tenido esclavizado, que mis obras solamente son pensamientos que se desvanecen una y otra vez y no pasan de ser meras ilusiones, y que debo comenzar de inmediato con los trabajos para que comience a suceder los cambios que quiero, que mi obra comience a construirse. He comprendido que del exterior no vendrán las soluciones. Ahora solo cuento con mi fuerza de voluntad, y es ella la que me hará que me enfrente a los trabajos, aquellos que me permitan transformarme de lo que ahora soy a lo que realmente soy. Puedo contar también con la inteligencia, pero aún no sé cómo aplicarla de forma correcta, y de antemano sé que la obra que decida realizar será bella, porque así he decidido que será. Al cuestionarme el por qué suceden las cosas que veo, que escucho, que me suceden, me doy cuenta que pasan porque así lo estoy permitiendo yo, porque es para lo que estoy preparado para percibir, es para lo que me ha preparado lo que me ha rodeado hasta antes de entrar a esta augusta institución. Son los dogmas que he aprendido como profano, es la forma que otros quieren que sienta, que piense, y es entonces que para percibir otras situaciones es necesario cambiar. Ese cambio vendrá de mi interior, de explorar mis orígenes y saber de dónde vengo, qué hago aquí y hacia dónde me estoy dirigiendo. Parte del cambio es el tomar una primera conciencia de hacia dónde me estoy dirigiendo sin darme cuenta, y si ese camino es correcto o no. Sé que debo cultivar la tolerancia, la compasión y la caridad, a tener el coraje para obtener la libertad, pues no se es regalada, sino que se conquista. Esta etapa que estoy viviendo, particularmente este año, ha sido precisamente de cambios en mi forma de pensar, de ver las cosas, de comportarme, de ser. Particularmente he descubierto varios vicios y estoy trabajando en ellos. Y no dudo de que haya todavía muchísimos más, y no me doy cuenta de que existen. Siempre pensé que hay otras cosas por descubrir, y siempre he buscado afuera, pero ahora me doy cuenta que debo buscar adentro. El principio hermético, lo que hay arriba, hay abajo, es una realidad incuestionable, y entonces me pregunto, ¿dónde está mi principio? ¿Dónde está mi fin? ¿Dónde está mi conexión con el infinito? Si el infinito está en mí, ese infinito que se genera a sí mismo, esa fuerza creativa que todo lo hace y que todo está arriba o más allá del bien y el mal, entonces yo tengo la fuerza generadora de creación. Si Hércules es engendrado por Dios y su trabajo lo tuvo que hacer para deshacerse de su parte terrenal, entonces he sido engendrado por Dios y mi trabajo ahora es convertirme en Dios. Los trabajos de Hércules en ningún momento hablan de valores, de conciencia. De hecho, muchas de sus hazañas, si hubiera metido la conciencia de por medio, no las hubiera realizado, porque hablan de guerra, de muerte. La literatura habla más de 60 hijos con diferentes mujeres, y sin embargo, nunca mostró remordimiento. Simple y sencillamente,
porque sabía que estaba en el camino correcto. Actualmente, la sociedad de nuestro país vive como ganado de Gerión, en donde la fuerza ha sido la constante aplicada, pero en vez de guiarlas con inteligencia hacia la luz y la hermosura que debiera ser la obra de llevarla, ha sido más bien conducida con estupidez, y como resultado tenemos una sociedad dividida, cortada en trocitos, destrozada, una obra horrenda, y todo auspiciado por un supuesto amor corrompido por el egocentrismo, la vanidad y la necedad. Como hombres libres que somos, debemos nuevamente ocupar los lugares en donde las decisiones para nuestro país sean exactamente las contrarias que lo tienen ahora sumido en la ignorancia, en el obscurantismo y sin esperanza. 15 de noviembre del 2012. Solo para recordarles que este trabajo fue escrito por Alfredo Lara, un queridísimo y adoradísimo hermano, y elegí este primer escrito para dar lectura porque el 21 de diciembre del 2020 tuve la oportunidad de ir a convivir con él y con su increíble familia, y la oportunidad de estar en Teotihuacán. Cuando platiqué sobre él con el trabajo y su vida y sobre todo lo que pasó, me di cuenta que este trabajo no es un simple copy-paste o un resumen ramplón, sino que hoy sabemos, Alfredo, su esposa, su hijo, son el resultado de haber pasado por estos trabajos tan increíbles. Recuerdo que estábamos cenando y estuvimos como hasta las 4 de la mañana platicando todo lo que le pasó ese año, todo lo que cambió en su vida. Y de verdad, para aquel que quiera iniciarse, para aquel que está iniciado y para aquellos que seguimos aprendiendo día a día, este es un trabajo que, sin importar cuándo lo escuchen o cuántas veces yo ya lo haya leído, en cada uno me da una explicación más específica de mi propia vida. Esto es la masonería. Esta es la oportunidad que encuentra el hombre cuando se encuentra a sí mismo, cuando se hace responsable de sus palabras, de sus acciones, de sus sentimientos, de sus emociones. Esto es lo que haces como un hermano. Y cuando lo compartes, y quien tenga la oportunidad de conocer a Alfredo sabe exactamente de lo que estoy hablando. Y aunque no lo conozcan ustedes, Alfredo es una persona sencilla, carismática, trabajadora. Él hoy en día está emprendiendo este trabajo por darle a nuestro país un lugar digno que se merece, con base en acciones específicas. Sin duda, mi querido Hércules o Heracles, Alfredo es uno de esos líderes morales de la masonería que me encantaría y que me encanta que estén conociendo en este momento, y que aprendamos todos un poco de qué pasa cuando la masonería no entra en ti, vive en ti, habla a través de ti, es y eres masonería. Espero que les haya encantado la lectura de este trabajo. Les reitero, este trabajo le pertenece a Alfredo Lara. Yo solo le di lectura y pedí y solicité de la manera más atenta su permiso para poderlo hacer público. Espero que hayan aprendido muchísimo de este trabajo. Les mando un fortísimo abrazo fraterno a todos y les agradezco el tiempo que se toman para escuchar estos trabajos. Gracias.